Hola, mi nombre es Félix y a mí me tocó hablar sobre Francisco Madero. Él era Francisco Madero. Francisco Madero nació en Parra de la Fuente, Coahuila, el 30 de octubre de 1873 y murió el 22 de febrero de 1913 en la Ciudad de México. Él era miembro de una familia adinerada, estudió y viajó fuera del país. Francisco Madero siempre quiso formar parte de la política mexicana. Él estuvo en desacuerdo con la reelección de Porfirio Díaz y fue parte del partido reeleccionista, siendo candidato a la presidencia. Él hizo el plan de San Luis porque quería elecciones democráticas y liberales. Se estipuló el 5 de octubre de 1910, donde se exhortó a la población a levantarse en armas el 20 de noviembre del mismo año. Posteriormente se dieron levantamientos de armas que culminó en el retiro de Porfirio Díaz a la presidencia, y marcando el 6 de noviembre de 1911 el inicio de la presidencia de Francisco I. Madero, hasta el 19 de febrero de 1913 durante el conflicto de la Revolución Mexicana. Muchísimas gracias. Les voy a hablar de Emiliano Zapata. Nació en Aniculco, Morelos, 8 de agosto de 1879. Fue uno de los líderes militares y campesinos más importantes de la Revolución Mexicana y un símbolo de la resistencia campesina en México. En el movimiento revolucionario estuvo al mando del Ejército Libertador Azul. Se le conoció como el caudillo del sur. Se dice que fue el ideólogo e impulsor de las luchas sociales y las demandas agrarias, así como de justicia social, libertad, igualdad, democracia social, etc. Zapata alzó como estandarte el lema: la tierra es de quien la trabaja. Y ahora voy a hablarles un poquito de lo que fue el Plan de Ayala. El Plan de Ayala desconoce a Madero como presidente de la República, lo declara traidor por la revolución. Francisco Villa, nacido el 5 de junio de 1878 en Durango y murió asesinado en una emboscada en Chihuahua, Hidalgo del Parral, en julio de 1923. Le dieron dos apodos. El más común fue el de Pancho Villa, aunque en la Revolución era mejor conocido como el Centauro del Norte. Fue gobernador provisional en Chihuahua. Villa y sus seguidores, conocidos como villistas, se apoderaron de las tierras de los hacendados para distribuirlas a los campesinos y soldados. Se apoderó de trenes y, como varios generales revolucionarios, usó dinero fiduciario impreso para pagar por su causa. En 1910 fue que se unió a los maderistas. Fue un gran militar y derrotó al general Navarro, y entre otros más. Él fue el caudillo del norte. Este es el sorprendente Pancho Villa. El Plan de Ayala desconoce a Madero como presidente de la República, lo declara traidor de la revolución y llama a su derrocamiento. Esto debido a los tratos con Porfirio Díaz y porque no cumple con la promesa hacia los campesinos de repartir las tierras. Dice que los campesinos que fueron despojados de sus tierras las recuperen y, lo más importante, la expropiación de los bienes de los terratenientes y los enemigos de la revolución. Los hechos de dicho plan se vio reflejado en la expropiación de los ingenios azucareros, puestos bajo control de los ejércitos campesinos y trabajadores agrícolas. Ahora yo les quiero compartir un poco sobre el papel que tuvo Venustiano Carranza en el Plan de Guadalupe. Pero primero que nada, ¿quién fue Venustiano Carranza? Su nombre completo era José Venustiano Carranza Garza. Fue un político y empresario mexicano que participó en la segunda etapa de la Revolución Mexicana. El Plan de Guadalupe fue firmado en la Hacienda de Guadalupe, en Ramos Arizpe, en el estado de Coahuila, el 26 de marzo de 1913 por Venustiano Carranza. El Plan de Guadalupe era un documento político cuyo único fin era remover el gobierno ilegal de Victoriano Huerta. Este documento establecía que al caer el gobierno de Huerta y tomar la Ciudad de México, Venustiano Carranza se haría cargo interinamente del poder ejecutivo, pero no le daba poderes legislativos ni un programa de gobierno a seguir. El 15 de septiembre de 1916, ya derrotados Villa y Zapata, restablecida la paz, declara una reforma al Plan de Guadalupe, donde se convocará un Congreso Constituyente para que se modifique la Constitución del país.